Me imagino, ¿no? Ahora. Hola, buenos días. Me llamo Cristina Castillo y antes de comenzar con la sesión os solicito permiso para poder efectuar la grabación de la reunión. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues yo me presento, soy Cristina Castillo, coordinadora del Practicum de primaria junto con Inmaculada Santos Díaz, que está por ahí en algunas de las ventanitas, y también tenemos con nosotros a la asesora de la decana en materia de Practicum, Carmen Vaquero, que seguro que la conocéis, también está saludando. Y bueno, yo si os parece, hemos preparado una pequeña presentación, voy a compartir la pantalla y vamos a ir presentando, bueno, los distintos aspectos que hemos preparado, ¿vale? Si os parece, podéis ir escribiendo vuestras dudas o las anotáis para luego formularlas al final de la sesión. ¿Os parece? Yo agradecería que hiciéramos esa parte más informativa y luego que seamos un poquito más dinámicos y hablemos con la cámara abierta y así contestamos las dudas, que la verdad es que ya tenemos ganas de vernos las caras. La verdad que sí, que esto podría haber sido presencial, pero como somos tantos y, bueno, de momento vamos a ser un poco precavidos ante la cantidad de alumnado que sois en el Practicum 1, 2 y en el 3.1 también. A ver, voy a ver si puedo compartir pantalla completa. Ay. ¿Dónde está aquí compartir pantalla? Ay, aquí, vale. Me lío con tanta abajo, práctica. en la franja de botones de abajo pone presentar ahora. Sí, el tercero por la derecha. Lo he visto. Muchas gracias, Ángel. Que con tanta tecnología y todo, bueno, pues al final te lías, ¿no? De dónde están las pestañas de uno y de otro. Vale, bueno, esta es la pequeña presentación que hemos ido preparando. Es solamente, bueno, una guía informativa sobre el Practicum, aunque toda esta información la tenéis en la guía docente, en la página web de la facultad, aparece la programación docente, todas las asignaturas tenéis acceso a la guía docente y también a la guía docente del Practicum 1. Ahí está recogida toda la información, pero bueno, hemos preferido hacerlo un poquillo más breve, más informativo, para que tengáis claras una serie de ítems. Este es el índice que hemos preparado. Vamos a comenzar con el sentido del Practicum, que aunque más o menos conocéis cuál es el sentido real de realizar las prácticas en un centro docente, el sentido fundamental es adquirir un aprendizaje experiencial, es decir, vivir la experiencia dentro del aula. Vosotros vais a comenzar vuestra andadura, una andadura que se prolonga hasta un cuarto módulo de práctica que finalizaréis en el 3.2. Ahora mismo estáis empezando con el 1, el año que viene continuaréis en el 2 y luego el último curso es cuando vais a llevar a cabo una experiencia mucho más exhaustiva, mucho más al detalle dentro del aula, en las prácticas del 3.1 y del 3.2. ¿De acuerdo? También todo este aprendizaje experiencial basado en los contextos reales, porque os vais a meter de lleno en el aula y lo vais a vivir en primera persona, os va a permitir construir vuestra identidad profesional. Os vais a formar como profesionales, como futuros maestros y maestras. ¿Vale? Para esta construcción de la identidad profesional no vais a estar solos. ¿De acuerdo? Vais a tener una doble tutorización por parte de los tutores y tutoras académicas. En la facultad vais a tener un tutor asignado o una tutora y en el centro de prácticas. Es decir, que no vais a llegar y vais a estar solo y os vais a meter en un aula. No, va a haber un tutor o una tutora que os va a guiar y os va a llevar las prácticas. ¿Vale? Eso quiere decir que en todos estos módulos de práctica siempre vamos a estar 3 agentes. El tutor académico o la tutora académica, tutor o tutora profesional y vosotros como responsables de vuestro propio aprendizaje, porque vosotros también os vais a guiar y os vais a orientar también. Nadie mejor que vosotros va a ver cómo se desenvuelve dentro del aula, aparte de la guía y la orientación que vais a tener de la doble vertiente de tutorización. ¿De acuerdo?
Perdón, eso me queda colgado. ¡Ay! Ahora. Bien, objetivo del practicum. Aquí no me voy yo a extender mucho porque esto aparece en la guía docente. Lo que pasa es que es interesante que sepáis cuáles son las competencias que vais a adquirir no solo este año, sino el que viene y el siguiente con el 3.1 y con el 3.2. Estas son las competencias específicas, pero ya no solo del módulo de prácticas escolares, sino también del trabajo fin de grado, porque todo es un continuo. Un aprendizaje que comenzáis, como he dicho antes, en vuestra andadura este año. Todo esto son las competencias que vais a adquirir, ¿de acuerdo? De una forma progresiva, por supuesto. ¿Cómo se va a organizar? Bueno, como ya os he anticipado, hay 4 asignaturas ubicadas en 3 cursos de la titulación. Este año, la parte que os compete, tenéis un micro abierto por ahí. Si lo podéis cerrar. Y claro, con el historia, ¿por qué tienen que llegar? No. Tiene el micro abierto. Mira, tú puedes cerrar los micros. Paula. Eso es de central, no nuestro. Yo le dije a mí. Es de central, si ellos son los que te dan a ti Por la fin. La puedes silenciar, me parece. La Sí, la estoy buscando, es que soy mucho. Vamos a ver. Ahí está, Cristina, Paula, Dios. Que no la veo. Clase, espero que no. Silenciar. Estamos en clase. Ahora. Vale. Vale. Como os he dicho antes, vosotros vais a empezar con el Practicum 1. Pero se os muestra aquí cuál es más o menos la organización de los distintos prácticos que vais a tener. El Practicum 1, que comienza este año, en segundo curso, el primer cuatrimestre, es una asignatura de 6 créditos, es la que menos crédito tiene de todos los periodos de Practicum, y tiene una duración de 3 semanas, comenzando en enero. ¿De acuerdo? Vais a comenzar en enero este periodo de práctica, que será muy breve, pero será intenso. Vamos, que no vaya a quedar con, bueno, que ha sido muy breve ni nada. Va a ser intenso porque va a ser la primera toma de contacto con el periodo de práctica. ¿De acuerdo? Bien, más o menos he ido anticipando quiénes sí. Perdón, disculpa, ¿me puede retroceder? Es que hay alguna cuestión. Vamos a ver. ¿Aquí? En esa yo aprovecho porque, bueno, es verdad que otros años hemos hecho estas sesiones para todo el alumnado de práctica y este curso hemos intentado diferenciar, ¿no? Entonces, en el Practicum 1, aquí en esta tabla, veis, a mí hay una información que me parece muy relevante. En primer lugar, que quiero que tengáis en cuenta siempre que los Practicum 1, 2 y 3.1 son Practicum generalistas, que no están vinculadas a ninguna especialidad, a ninguna mención. Únicamente el Practicum de mención es el Practicum 3.2. Entonces, por eso, bueno, esa es una cuestión clave. Por otra parte, deciros que hay que tener en consideración en la columna de la derecha, veis el número de horas asignadas, no a la estancia en el centro de práctica, sino son horas de trabajo al margen de la estancia de práctica por vuestra parte. Eso quiere decir que el practicum para nosotras y para la facultad, bueno, nosotros siempre hablamos desde la facultad como el eje que vertebra la titulación, son asignaturas determinantes. Por muchas razones, y es porque nos permiten conectar esos aprendizajes que estamos experimentando aquí en las aulas de la facultad con las aulas reales donde el día de mañana ejerceremos nuestra docencia. Entonces, cuestiones importantes. Eso requiere un trabajo muy coordinado en la que los seminarios, que luego hablará Cristina, son determinantes, pero al final es una reflexión continua, un cuestionamiento continuo de todo lo que está sucediendo, tanto en la facultad como en el centro de práctica. Y yo voy a recomendar siempre desde ya que empecéis con un trabajo de lectura profundo, que poquito a poco vayáis aumentando de forma progresiva, porque al final eso es lo que va a permitir que hagáis una argumentación y una reflexión profunda de todo lo que está sucediendo. Y vayamos creando un discurso profesional y no un discurso vacío. Entonces, fijaos en el número de horas de trabajo autónomo por parte del alumnado, que es muy elevado y que va aumentando en función de la duración de ese práctico. El practicum más intenso, más importante para nosotros, para la titulación, es el Practicum 3.1, es el Practicum generalista que cierra la titulación y a continuación viene el Practicum de mención, que sí está vinculada o bien a la mención de lengua extranjera inglés, lengua extranjera francés, pero en el resto, como decía, vais a estar en aulas ordinarias con tutores generalistas.
Perdón. No, Continúa. nada, muchas gracias por la aclaración. Bien, bueno, vamos a continuar con la parte de gestión y coordinación que os he anticipado antes. Carmen Vaquero, que es la asesora de la decana en materia de prácticum, Inmaculada Santo y yo, que estamos en la coordinación de prácticum en primaria, en el 1, en el 2 y en el 3.1. Luego ya en el prácticum 3.2, en el práctico de menciones, que ahora mismo os pilla un poco más lejos, en el tiempo. De momento estos son los coordinadores que hay confirmados. Falta por confirmar el de escuela inclusiva y atención a la diversidad y de lengua extranjera e inglés. ¿De acuerdo? Bien, el proceso de asignación de centro de práctica, debéis tener en cuenta que esto es un proceso que va paso a paso. Es decir, primero Consejería envía las instrucciones a las delegaciones, luego el centro realiza el registro en Séneca de plazas para el periodo de práctica, luego delegación envía ese listado de centros y plazas a la facultad, nosotros desde la facultad publicamos esa relación de centros, luego vosotros cuando solicitáis el centro de práctica, una vez que lo solicitáis nosotros publicamos todos esos centros asignados al alumnado y luego se asigna la tutorización académica, es decir, la asignación de tutor y tutora en la facultad académico es el último paso, ¿de acuerdo? Todo esto lleva su proceso que al principio va un poco lento, porque son primero los centros los que tienen que solicitar que sí quieren acoger alumnado de práctica, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, vosotros os va a pillar más en enero, sobre todo el 3.1, el que comienza ahora en octubre, pues el que son días muy contados. Para cuando vosotros lleguéis en enero, están ya todas las plazas solicitadas por parte de los centros escolares, ¿de acuerdo? Pero para que sepáis este proceso. Sí. Dime. Me gustaría compartir cosillas al respecto. Cuestiones importantes a tener en cuenta, ¿no? Habitualmente el Practicum 1, tenéis los plazos para la elección de centro, va en torno a diciembre. Este año vamos a intentar adelantar el proceso, de forma que en el momento en que los estudiantes de cuarto se vayan a los centros, podamos iniciar el proceso de elección, porque la oferta la vamos a tener. Esto es muy importante. De esta tabla que estáis viendo, Consejería, centro, delegación, yo ahí pararía. Es decir, esos 3 primeros pasos no competen a la facultad, sino que simplemente los gestiona delegación. Nosotros, una vez que nos envían los listados, lo que hacemos es hacerlos públicos para que el alumnado pueda hacer su elección. Os digo esto porque en algunos casos nos escribís y una vez que se publican los centros nos decís, Carmen, que es que el centro tal me ha dicho que puedo hacer las prácticas allí porque los conocéis o lo que sea, y sin embargo no está publicado. Nosotros, desde la facultad, no tenemos autonomía para incluir centros de práctica. Ese procedimiento compete a la dirección de los centros en vínculo con delegación, que además el plazo está abierto ahora mismo. Finaliza el día 24 y no está en nuestra mano. En el momento que nosotros tengamos esos listados, los publicamos y os vamos a mandar unas instrucciones para que sepáis cómo es el procedimiento de elección de centro. En la web de la facultad ya hay un tutorial para que sepáis cómo es. Y veréis que aparecen muchísimos centros. Yo voy a recomendar varias cuestiones. En primer lugar, siempre que elijáis un número alto de centros, porque si la primera opción no cae, ni la segunda ni la tercera, que tengamos más opciones. Y luego, podéis hacer una elección y de repente cambiáis de opinión al día siguiente, no pasa nada. La última elección que hagáis es la que se guarda, o sea que no hay problema ahí. Y es importante que tengáis en cuenta que nosotros ya tenemos unos criterios de asignación de centro. En el Practicum 1, como no hay un Practicum previo, esos criterios tienen que ver con el expediente académico. Y eso es algo que se gestiona automáticamente de secretaría y se asigna al centro. En el momento en que nosotros publiquemos la asignación de centro, pues ya nos ponemos en marcha con el procedimiento que compete, que es la asignación de tutores. Este año, os decía, como estamos intentando adelantar el proceso, os vamos a mantener informados de todo el procedimiento. Y el periodo de elección de centro, como es en enero el práctico, vamos a intentar tenerlo abierta con bastantes días para que podáis hacer vuestra elección tranquilamente. Y creo que nada más de aquí, Cristina. Vale, gracias, Carmen. Bien, bueno, continuamos con el punto 4. Vale, ahora vamos a hablar de qué tenemos que hacer en este caso nosotros y nosotras como alumnos y alumnas del Practicum 3.1.
Bien, esas tareas las hemos dividido en 3 grandes bloques. El primero se refiere, por supuesto, a la asistencia al centro de prácticas. Como sabéis, se tiene que realizar en el horario lectivo. ¿Por qué? Porque vayas a estar en contacto directo con el alumnado de educación primaria. Aquí hemos resaltado que vuestro rol siempre va a ser el de ayudante en clase, ¿vale? En el otro gran bloque, estoy viendo que estáis levantando la mano. Vamos a hacer, como hemos dicho anteriormente, hacemos toda la presentación y después, si os parece, ya hacemos una ronda de preguntas y debate en conjunto. Más que nada porque seguramente ahora vamos a ir exponiendo otras cuestiones que si las preguntáis después las vamos a tener que saltar de la presentación. Entonces, por un lado tenemos la asistencia a lo que es el centro de prácticas y por otra parte la asistencia a los seminarios. Los seminarios, en la medida de lo posible, los tutores, en este caso, y tutoras académicas van a intentar hacerlo en horario que no coincida con la asistencia obligatoria al centro de prácticas. ¿Qué se espera en estos seminarios? Pues como en todas las clases que tenéis, vuestra participación activa y una buena implicación. Es importante recordar aquí que la falta de asistencia a los seminarios es motivo de suspenso. También lo vamos a ver después en la evaluación, que lo mismo ocurriría con la falta de asistencia al centro de prácticas. Es decir, en ambos casos tenemos que mostrar una participación activa y asistir. Y por otro lado tenemos el desarrollo de tareas propuestas, que es lo que antes ha comentado Carmen Vaquero con respecto a las tareas que tenéis que realizar. Ella ha hecho bastante hincapié en la importancia de hacer reflexiones y lecturas. Esas reflexiones y lecturas pueden ser globales, porque vosotros en el día a día pues vais a reflexionar sobre diferentes aspectos, evaluación, conducta disruptiva, metodologías de enseñanza, etcétera. Se trata de toda la teoría que vayáis ahora aprendiendo, intentar relacionarla en el día a día con vuestras vivencias. Para ello vais a tener 3 tareas fundamentales que van a ser el diario, el portafolio y la guía. Esto lo va a concretar bastante mejor vuestros tutores académicos cuando os citen, sobre todo al primer seminario, que es donde se establecen las pautas por las que vosotros tenéis que guiaros, concretamente con las tareas propuestas. ¿Y cuáles van a ser vuestras funciones? Pues aquí, de forma general, vamos a deciros que tenéis que asumir con cierta responsabilidad lo que la asistencia al centro implica, porque como hemos visto anteriormente, vuestro rol tiene que ser siempre el ayudante, por lo que tiene que ser bastante activo. Ya no vamos a pasar a ser alumnos que nos quedamos atrás escuchando, sino más bien lo contrario, asumir en la medida de lo posible, en la medida que os orienten vuestros tutores y tutoras profesionales, ese rol activo, en este caso, de ayudante. Y, por supuesto, atender a las indicaciones y recomendaciones, porque el centro, en cierto modo, os está brindando una gran oportunidad de acercaros la realidad del aula al día a día real. Por eso es que tenéis que tomarlo como una gran oportunidad. Yo creo que lo valoraréis, de hecho, es una de las asignaturas que más os suele gustar. Con respecto a la falta, pues bien, si tenéis dificultades para asistir al centro en horario lectivo, ya lo tendréis que saber y es súper importante que lo comuniquéis ya, porque uno de los requisitos es que vayáis al centro en horario lectivo, con lo cual tendrías que buscar una alternativa, la que fuera, porque cada caso es muy diferente, por eso no vamos ahora a extendernos en concretar los posibles escenarios, pero sí es muy importante que lo comuniquéis desde ya. ¿Qué nos puede pasar? También puede haber falta de asistencia justificadas, como pueden ser por enfermedades o cuestiones muy excepcionales. De hecho, hablando de cuestiones excepcionales, ahora con la pandemia hemos tenido esas cuestiones excepcionales, como pueden ser, por ejemplo, confinamiento por contacto con positivos y demás. Bien, en esos casos hay que recuperar siempre esos días y tenemos que informar, sobre todo a la tutoración académica de la coordinación, pero sobre todo, en primer lugar, a quien tendremos que llamar es a nuestro tutor o tutora del centro, para decirle que no podemos ir y justificar el por qué. Ellos serán los primeros que tengan que saberlo y después, por supuesto, también a la coordinación académica y a nosotras.
Vale, bueno, continúo con la tutorización académica. ¿Cuál es el rol del tutor o de la tutora académica que vaya a tener en la facultad? Bien, principalmente, bueno, el tutor y la tutora académica os va a facilitar una serie de documentos, una serie de lecturas. Ya hemos visto la parte de tareas que se concretará con cada tutor o cada tutora académica. Luego, hay una serie de documentos que la tutorización académica facilitará al tutor profesional o la tutora profesional, que son una carta de presentación, hojas de firma, hojas de evaluación, que se intentará facilitar mediante una nube online, ¿vale? De forma que les llegue a ellos. Pero sí que es muy importante, y el tutor y la tutora académica lo repetirá en el primer seminario, es muy importante que cuando vosotros lleguéis al centro llevéis vuestro compromiso de confidencialidad de datos con la firma original de manuscrita y el DNI. Muy importante que no os presentéis sin identificación, porque si no, no van a dejar entrar en el centro, ¿vale? Bien, ¿cuántos seminarios? Porque hemos hablado antes del seminario, de asistencia al centro, de asistencia a los seminarios. Los seminarios también son muy importantes. En el Practicum 1, que tiene una duración más reducida con respecto al resto de periodos de práctica, vais a tener que asistir a un mínimo de 3 seminarios, ¿vale? Normalmente el primer seminario se realiza antes de que vayáis al centro, porque el tutor y la tutora académica van a pues, instruiros qué tenéis que hacer cuando lleguéis al centro, qué tipo de tareas vais a hacer, etcétera. Y luego los 2 seminarios restantes suelen ser de carácter reflexivo, donde vais a tener que poner en común ciertos aspectos que habéis reflejado a lo mejor en el diario. El tutor y la tutora académica es quien os va a guiar en el orden del día de los seminarios que vais a tener durante el periodo de práctica, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cuánto o de qué recursos básicos disponéis? Bueno, aquí que veis un poco de caos, no es tanto caos. A ver, tenéis una guía para elaborar el diario, una guía informativa, una guía del portafolio y una programación docente, que todo eso, y el compromiso de confidencialidad, todo eso se subirá al campus virtual. Una vez que esté habilitado, que me imagino que en una semanilla estará todo habilitado y todo el alumnado volcado a ese campus virtual, ¿vale? ¿Qué más? Tenéis una sección exclusiva de Practicum. Os voy a pinchar aquí, a ver si me deja. Supongo que habréis ya visto más o menos, bueno, pues esta es la página de la facultad. Tenéis acceso a actualización de una serie de documentos que tenéis que leer antes de comenzar el periodo de práctica. Tenéis un documento marco sobre el práctico en la formación inicial de los profesionales de la educación, normas generales y funcionamiento de organización y funcionamiento del practicum, documento de compromiso de confidencialidad, que aquí también lo tenéis, instrucciones de uso de programa de practicum, plan de práctica para el alumnado en grupo de riesgo, sección de movilidad, etcétera, ¿vale? También tenemos, muy importante, el año pasado ya a ver, lo copio directamente porque no me deja, desde aquí no me deja pinchar. Como es un enlace tan largo, un momentito, que voy a intentar copiar y pegar, ¿vale? Aquí. Es que esto ya me he pasado, pero porque son hipervínculos tan largos. Copiar, a ver si me deja desde aquí. De todas formas, Cristina, esos documentos, ese recurso de preguntas frecuentes, perdón, tanto el general como el de procedimiento, lo tenéis en la web, también lo vais a tener en campus virtual, es decir, una vez que las asignaturas comiencen, toda la información va a estar en campus y no voy a tener que consultar fuera de campus nada porque voy a tener ahí todos los enlaces. Sí, eso va a estar ahí. Bueno, yo os lo pongo de todas formas para que veáis en qué consiste. Que son documentos de preguntas frecuentes, una de cuestiones generales y otra sobre procedimiento. A ver, ahora. Aquí los tenéis, ¿vale?
Esto es muy importante también que lo consultéis, porque a lo mejor tenéis ciertas dudas, no sé, de la índole que sea, y a lo mejor es que está resuelto aquí directamente, ¿vale? Aquí tenéis estos dos documentos que, como ha dicho Carmen, se subirá también al campus virtual y todo lo vais a tener accesible. ¿De acuerdo? Yo me gustaría hacer una parada a este respecto. Y me voy a disculpar si lo he dicho, es que tengo la cabeza un poco porque voy de sesión en sesión con otras titulaciones. Vamos a ver, las asignaturas de práctica, hay un poco de eco, por favor, si podéis cerrar los micros, que se escucha un ruido un poco desagradable. Ahora parece que sí. Las asignaturas de práctica, que no es porque yo lo diga que gestiono el vicedecanato de práctica, porque lo digan las coordinadoras, son asignaturas determinantes en la titulación y yo diría que las más importantes. Aquí decimos siempre que son las que vertebran el título porque son las que nos permiten conectar con esas dos realidades, la formativa en el espacio de la facultad con la realidad de esos contextos donde desarrollaremos la acción docente, ¿no? La profesional. Entonces, esas asignaturas además tienen una complejidad que no tienen el resto y es que son asignaturas que nosotros llamamos llave. Es decir, sin el Practicum 1 no puedo acceder al Practicum 2. Por tanto, es fundamental tener en cuenta siempre que esos periodos en los que se desarrollan los prácticos lo tenéis que salvaguardar con otras cuestiones porque son inamovibles y la estancia en el centro, como decíamos, es obligatoria todos los días. Y, de hecho, solo se pueden recuperar los días que estén muy justificados por enfermedad y por situaciones muy excepcionales. En caso de ausencia al centro sin justificar, evidentemente las prácticas están suspensas, con lo que no cumpliríamos los requisitos para hacer el practicum siguiente y eso lo frena todo. Entonces, a mí en el practicum 1 me gusta hacerlo muy consciente de esta situación y de esta dificultad, si la podemos llamar así. Por eso, porque son asignaturas llave. Del mismo modo, quienes tengan en su cabeza desarrollar cualquier tipo de movilidad, SICUE o Erasmus, cualquier cosa que se sale un poco del plan que la facultad oferta, siempre hacerlo con mucha antelación y tener en cuenta qué pasaría con las prácticas. Entonces, en esos casos, contacta con la vicedecana de movilidad, Amparo Civila, y ella ya me informa, porque yo no estoy al tanto de los planes de estudio de cada contexto donde vayáis, y eso, pero importante tener siempre en cuenta que el periodo de práctica hay que mantenerlo y que entonces es muy importante que lo que vayamos a programar no nos perjudique a ese periodo. Venga, perdón, Cristina, continúa, por favor. Vale, me pongo el micro, es verdad que a lo mejor el mío también había eco entre unas y otras. Vale. Bueno, como ya también ha anticipado Inma en la parte de tareas, que vais a tener que realizar un diario, tenéis una guía del diario, la vais a tener en el campus virtual, una guía del portafolio y tenéis que realizar una PIA, una propuesta de intervención autónoma. Esto lo vais a tener que llevar a cabo desde el Practicum 1 hasta el final de vuestras prácticas, hasta el final de la última asignatura del periodo de práctica. Con mayor implicación y mayor envergadura, por supuesto. Ahora mismo con 3 semanas, la PIA que se os pedirá no es lo mismo que la PIA que se os va a pedir en el Practicum 3.1. De todas formas, el tutor o el tutor académico o la tutora académica sí os informarán con más detalle en lo que consiste cada una de las tareas y la PIA que se os pedirá en cada uno de los periodos de práctica. ¿De acuerdo? De esta forma vais a tener mucha información en el campus virtual. Inma, ¿tiene el micro? Bueno, sí. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la tutorización profesional. Hemos querido recoger precisamente las aportaciones que una maestra, en este caso del CEI Rosa de Galvez, que se llama Rosa Rivera León, nos hizo a propósito de la importancia del practicum. Ella lo dividió en 2 aspectos. Por una parte, ¿qué esperan de nosotras y nosotros en el centro? Es decir, cuando llegáis al centro, ¿qué van a esperar esos tutores profesionales? Y por otra parte, ¿qué os puede ofrecer el centro, ¿no? Aquí es importante que ellos y ellas como docentes os van a requerir una serie de aspectos relacionados, por supuesto, con el currículum, como puede ser innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, otros objetivos que veréis incluso en la guía docente, pero también es muy importante destacar que
ellos esperan en vosotros una cierta actitud. De hecho, el primer punto que menciona esta docente es asistir al centro y al aula también en particular con alegría e ilusión. Y cuando empleemos, por ejemplo, diferentes metodologías y demás, que desarrollen una actitud positiva en el alumnado. También que intentemos utilizar un lenguaje afectivo, que siempre nos sirva y contribuya en este sentido a mejorar y a reforzar la autoestima de los niños y de las niñas. Que tengamos en cuenta la diversidad. De hecho, en los seminarios que vaya a tener, sobre todo con vuestros tutores y tutoras académicas, vais a ver la gran diversidad que hay en los diferentes centros educativos o incluso en un mismo centro educativo, la diversidad del aula. Puede ser que estéis 2 personas en el mismo centro educativo con diferentes tutoras o tutores profesionales y, por tanto, diferentes aulas y diferentes contextos. Pues bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Otro de los aspectos que menciona esta docente pues puede ser como el uso de recursos y materiales variados. Ya normalmente se os piden que hagáis intervenciones autónomas, eso lo comentarán vuestros tutores académicos, el número depende de qué practicum estemos realizando, en el que podáis a lo mejor utilizar recursos y materiales que sean o de creación propia o que vosotros propongáis a vuestros tutores profesionales. Pueden ser juegos, pueden ser material audiovisual, etc. También es importante conocer, en la medida de lo posible, el perfil del estudiante. ¿Para qué? Para adaptar eso que vaya a preparar antes a la manera de aprender. Y, por supuesto, poner en marcha actividades que favorezcan, en este caso, el aprendizaje autónomo del alumnado de educación primaria. Si es posible, también, por supuesto, mostrar interés con el resto de la comunidad educativa. Y eso implica la familia del alumnado y también el resto de docentes que forman parte del centro educativo. Sobre todo vaya a tener relación con el equipo directivo, que será a lo mejor quien os dé la bienvenida el primer día y demás. Por otra parte, pasamos a qué espera el centro, la siguiente parte, y qué os pueden ofrecer el centro. Pues bien, aquí esta docente nos lo resume como compañía y ayuda en este periodo tan importante. Recordemos que ellos eligen voluntariamente ser vuestros tutores y tutoras, con lo cual siempre van a estar pendientes de vosotros y vosotras, siempre van a intentar ayudaros. Y esto va a dar la gran oportunidad de conectar esas cosas que nosotros, esos conocimientos que vamos a adquirir a través de lectura, de diferentes asignaturas en la facultad, con la realidad de la práctica docente. Y es un tiempo que ya va a servir de andamiaje para comenzar vuestra vida laboral. Ya dejamos un poco el rol de alumno, porque como hemos visto que vamos a tener una participación activa, ya este tiempo nos puede ir sirviendo de bagaje para formarnos como docente, nuestro perfil docente futuro. También vais a conocer de primera mano cuáles son a lo mejor las dificultades con las que vamos a tener que enfrentarnos en un futuro. También vamos a conocer aspectos más curriculares, como puede ser el proyecto curricular del centro, cómo se programa, cómo se realizan diferentes actividades, etc. En definitiva, que siempre podréis contar con estos tutores y tutoras profesionales porque van a estar ahí para ayudaros, al igual que, por supuesto, que los académicos, cada uno en un ámbito diferente. Ahora pasamos al tema de la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluaros? Pues bien, como sabéis, el 100% de la nota cuenta con 2 partes importantes. Un 40% que va a ser la calificación que os aporte el tutor o tutora profesional y un 60% va a ser la calificación de la tutora o tutor académico, ¿vale? Vosotros vais a ver publicada la nota ya con una sola nota, que va a englobar ese 40% del tutor profesional y ese 60% del tutor académico. Es importante aquí ver que en ese 40% van a entrar la asistencia y todos los componentes que veréis desarrollados en la hoja de evaluación que tendrán ellos, y en ese 60%
del tutor académico os lo va a especificar cómo va a valorar cada una de las tareas que realicéis. Todas esas tareas conformarán el 100% de la calificación. ¿Qué pasa si no asistimos? Porque hemos visto que habían 3 grandes bloques de tareas. 2 eran más de asistencia, ¿no? Asistencia en este caso a los centros educativos, con lo que conlleva, es decir, con las actividades que realizaréis en el centro educativo. Si suspendéis esa evaluación que os realizará la tutorización profesional, obviamente tendréis que repetir las prácticas. Lo mismo ocurre con los seminarios, porque una vez que se realizan, tendréis que repetir las prácticas para volver a realizar esos seminarios con la tutorización académica. Sin embargo, si la evaluación negativa se debe a las tareas que vosotros habéis hecho de forma individual, es decir, sobre todo por el portafolio, sí podréis optar a una segunda convocatoria. Es decir, al igual que cuando recuperáis otras asignaturas, tenéis una oportunidad de, en el mismo curso académico, realizar un examen, un trabajo o la tarea que sea en segunda convocatoria, sí lo podréis tener. Pero obviamente todo lo que lleva la asistencia, ya sea en el centro de prácticas o en la universidad, conlleva la repetición de las prácticas. Si puedes pasar a la siguiente. Y ya por último, la evaluación final. Como he dicho anteriormente, ya veréis solamente una única calificación que englobará ambas partes. Normalmente la tutorización académica os comunicará esa nota y os dirá algún día para la revisión. Esa nota, por tanto, será provisional hasta que se realice la revisión. No todos tenéis que asistir a la revisión, tan solo los que estéis interesados. Y una vez que haya ocurrido el plazo de revisión, ya se considerará que es la calificación final y la podréis ver ya a través del campus virtual, ¿vale? Vuestras notas. Entonces es importante destacar eso, una nota provisional, por así decirlo, antes de la revisión y después de la revisión ya será la nota final y definitiva. Vale, gracias, Isma. Pues ya vamos a finalizar con el último punto, el protocolo de actuación en caso de dudas, que es muy importante también. Muchas veces tiráis de correo electrónico y escribís directamente, pues a lo mejor a nosotras, a la coordinación o incluso a Carmen Vaquero, pero hay una serie de pasos que deberíais llevar a cabo según este protocolo. En primer lugar, ver los 2 documentos de las preguntas de dudas, de las FAQ que os he enseñado antes en la página web de la facultad y que tendréis también en el campus virtual. Es muy importante que lo leáis porque muchas de esas dudas estarán a lo mejor resueltas en esos 2 documentos escritos. ¿Que esa duda no aparece en ninguno de esos 2 documentos? Se la abordáis al tutor o a la tutora académica, ¿vale? Al que tengáis asignado en la facultad. Que tampoco saben resolver esa duda, entonces ya acudís a nosotras como coordinadora, en el caso de que tampoco llevemos nosotras ese aspecto que tengáis duda o que queráis resolver, entonces ya sí acudimos a la asesora de la decana en materia de práctico, ¿vale? Pero es muy importante que sigáis este protocolo para evitar pues colapsar el correo, porque si acudís directamente a nosotros podemos recibir a lo mejor 100 correos al día. A lo mejor no podemos resolver la duda, cuando a lo mejor puede estar perfectamente resuelta con la visualización y la lectura de la FAQ, ¿vale? Aquí os pongo también, esta presentación la tendréis también en el campus virtual, tenéis acceso a los links, aunque se os subirá también los documentos. El tutor o la tutora académica tendréis que consultar el correo en el campus virtual, porque cada uno tiene su correo electrónico. Os vuelvo a repetir cuáles son nuestros correos, el de Inmaculada y el mío, y el de Carmen Vaquero, ¿vale? Y bueno, y nada más. Esto ha sido una brevísima presentación de lo que es el práctico y... Muchas gracias, Cristina e Isma. Sergio, yo sé que llevas con la mano levantada, pero discúlpame, que es que hay idea importante, que no quiero que se me pase y te doy la palabra, ¿vale? Y ya entramos en la sección de consulta.
Vamos a ver. Al hilo de cuando Inma comentaba las aportaciones de una profesora que estuvo aquí en una reunión de una sesión de Practicum del Rosa de Galvez. Yo quiero que ahora que vamos a iniciar Practicum 1, todos y todas somos muy conscientes de que cuando una tutora o tutor nos abre la puerta de su clase, nos está abriendo la puerta de su segunda casa y está compartiendo con vosotros y vosotras todos sus saberes, toda su experiencia, su conocimiento y su día a día. Y a cambio no recibe ningún tipo de remuneración económica de nada. Es decir, se ofrecen como tutores profesionales porque creen que pueden aportar y ayudar. Muchas veces esa tutorización o ese contexto no está a la altura de vuestras expectativas por diferentes razones, porque somos muchísimos y cada uno tiene una creencia. La cuestión es que yo, siempre que sea dentro de la normalidad, atención, cuidado, si no hay cosas excepcionales o que se salen, por supuesto, contacta con nosotras. Yo quiero indicaros o deciros que no hay ni buen ni mal contexto de práctica. Todos son oportunidades de aprendizaje porque forman parte de la realidad y están ahí. Entonces, hay contextos que vais a ver que son, no sé, muy innovadores, que decir, bueno, todos lo gestionan muy bien, atienden a todo el alumnado, hay una inclusión total. Es decir, centros que aquí en la facultad consideraremos idóneos para la experiencia de práctica, bueno, pues nos van a servir para esa construcción de la identidad docente que decía Cristina y para ver que es posible otra forma de gestionar el aprendizaje o esos procesos. Bueno, y será magnífico, pero que luego hay contextos donde eso que denominamos, esos pesos de la tradición, sigue ahí, está vigente y que en ocasiones se parecen a los contextos donde nosotros estudiamos hace ya años. Y bueno, y en esos casos también suponen una oportunidad de aprendizaje para saber qué es lo que a lo mejor no nos gustaría hacer el día de mañana cuando estemos en ese papel, y en ese caso pues podéis, os vamos a pedir que desmenucéis todo aquello que está sucediendo en el portafolio y así determinéis de forma consciente qué queréis recuperar para vuestro ejercicio docente y qué no, que vais a desechar. Eso por un lado. Otra cuestión importante, el Practicum 1 es muy corto, pero en ningún caso se limita a la pura observación. Nosotros vamos a pedir siempre que tengáis una actitud activa. Antes aludíamos al rol de ayudante. Una actitud activa siempre desde el respeto y desde la mínima confianza que se tiene que generar entre la tutorización profesional y el estudiante en prácticas, ¿no? Pero también os pedimos que haya una cierta actitud bueno, por supuesto, de cooperación y de propuesta. Ya en el Practicum 1, ahí se invita al alumnado a hacer una pequeña propuesta de intervención autónoma. Y es para que os sirva de aprendizaje de decir, bueno, si yo estuviera en este grupo, ¿qué haría? ¿Cómo puedo abordar una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones? Algo proporcional al periodo que estáis cursando, que es breve y que es el primero, pero que os invite ya a veros en ese rol. Y no pasa nada porque tenéis siempre ahí al profesional que os va a respaldar. Es decir, no vais a hacer ninguna locura ni nada. Y tenéis ese colchón. Entonces, poquito a poco, yo siempre os recomiendo que os lancéis. Que no dejéis algo para el Practicum 2, ¿no? Desde primera hora y que experimentéis. Eso por otra cuestión. Y luego 2 cuestiones un poco de gestión que son muy sencillas, pero que quiero que tengáis en cuenta. Cuando se abra el plazo de elección de centro, hay 2 cuestiones que parecen tontas. Una, hay muchos centros hay varios centros que tienen el mismo nombre y están en localidades diferentes. Verificar que estáis eligiendo el centro de la localidad que queréis, porque luego se generan confusiones. Eso por un lado. Y luego tened en cuenta que el centro que elijáis, si finalmente se os asigna, vosotros estáis asumiendo el horario que tiene el centro. Entonces, si es un centro que tiene un horario partido de mañana y tarde, estáis asumiendo la asistencia al centro en ese horario. Y eso también creía que era importante. Lo último, y dejo la palabra a Sergio. Una vez que se asignen los tutores y tutoras académicos por parte de la facultad, que ya es el último paso, yo recomiendo que seáis proactivas y proactivos, que no quedéis esperando a que los tutores contacten con vosotros. Intentad vosotros por vuestra parte también contactar con los tutores y las tutoras. Y así, cuanto antes, acordáis esos espacios para el primer seminario, en el que venga bien a todo el grupo, dentro de la medida de lo posible, y que se pueda flexibilizar los intereses y os podáis ajustar. Bueno, Sergio, por favor, tu consulta.
Bueno, ante todo, buenos días a todos y bueno, lo que quería comentar era que cuando he visto lo de la asistencia obligatoria al centro durante los días lectivos, me surgió la siguiente duda. Era que si nosotros tenemos que asistir los días lectivos allí, también, a ver, pensé que también no estaríamos asistiendo lectivamente a la universidad y pienso, ¿eso podría repercutir algo en las demás asignaturas aparte del práctico? Sergio, no hay problema porque el periodo de práctico no te coincide con la docencia de asignatura. Tú vas a asistir simplemente a las prácticas. No, a ver, yo que lo decía porque vaya que por un momento falta clases y ¿comprenda? Claro. No hay clases, no hay clases. Durante los periodos de práctica no hay docencia en la facultad. Pues solo quería saber eso, muchas gracias. Gracias, Sergio. Pero Sergio, al hilo de tu pregunta, yo quiero un poco rescatar lo que decía antes de practicum como asignatura llave. Muchas veces hay alumnado que por diferentes situaciones se matriculan en asignatura en horario de mañana, de tarde, de no sé qué, no sé cuándo, sin tener en cuenta esa situación. Reservar el tiempo de practicum. Esa asistencia es obligatoria, por supuesto la de las otras asignaturas también, pero que mucho cuidado con eso, que no existe la posibilidad de modificar esos periodos. Existe en casos muy justificados, pero no, ese caso justificado no contempla que me coincide con otra asignatura, porque para eso el plan de estudio ya está organizado, ¿vale? Y a Ángel Córdoba, que ha puesto una pregunta en el chat que me parece muy interesante, que Ángel, podías hacerla con cámara, que te veamos y lo dinamizamos. Dice, puede darse perfectamente que lo que tú quieres llevar a la práctica, el tutor profesional no quiera por cualquier causa, como que tenga un pensamiento tradicionalista. Claro, a ver, yo me refiero, por ejemplo, tú puedes estar en una clase y decir, guau, en la universidad me han enseñado un montón de cosas, ¿no? De innovar la educación y todo eso, pero, a ver, yo realmente, bueno, yo tengo mucha gente que conozco que trabaja en educación, en colegio y tal, y siempre te puedes encontrar con maestros y tal que pidan prácticos que sean de un corte muy tradicionalista y mantener siempre la educación que sigue todavía imperando. Entonces, puede darse el caso también de que te frenen un poco las ansias que tú tienes, ¿no? De querer avanzar, innovar, introducir técnicas, porque conozco gente, vamos, que le ha pasado, que ha ido con muchas ganas, ¿no? De hacer cosas, de querer innovar y aplicar las metodologías que ha aprendido y que ha creado a lo mejor él mismo en la facultad y luego llega allí y se pega el castañazo con un muro. Claro, pero yo, Ángel, ahí yo creo que entra en juego el sentido común. Es decir, primero, lo que os decía de que vamos a fundamentar nuestros argumentos y nuestros análisis, porque quizá algunas de esas creencias se desmontan, o en cierta medida. Es decir, hay maestras y maestros con una trayectoria de muchísimos años que tienen aparentemente una dinámica que podemos calificar de tradicionales y, sin embargo, gestionan su clase y gestionan el aprendizaje y ese grupo muy bien, y tenemos algo que aprender de ellos y de ella. Entonces, siempre os decía, tendréis que entrar en el aula desde la conciencia de que tenemos a un profesional ahí que nos está abriendo la puerta de su clase y que en ningún caso somos nadie para imponer nada. Y yo entiendo que no vas por ahí, pero quiero aprovechar tu duda y dejarlo muy claro. Sí, sí es el momento de intentar, a base, os decía, de la confianza que vaya a ir despertando día a día en vuestro tutor profesional o vuestra tutora. Y eso os va a llevar, si se genera esa confianza y esa relación cordial, muchas veces hay tutores y tutoras, hay centros que agradecen esos estudiantes en práctica, porque en muchas ocasiones hay estudiantes de cuarto, por ejemplo, en un Practicum 3.1, que hacen cosas relevantes para el centro, de las que el centro se nutre y luego nos agradecen. Entonces, siempre con sentido común, poco a poco, ganando la confianza y teniendo en cuenta que es nuestro primer practicum, que nos queda mucho bagaje formativo y que estamos ahí con una persona, con una trayectoria y que es un profesional. Entonces, que al hilo de tu eso, Ángel, quiero aprovechar. Claro, no, vamos a ver, también aclaro yo que es que yo también he planteado la pregunta desde mi punto de vista, que es muy apasionante y muy utópico. Yo siempre busco mucho en poco tiempo, entonces también. Pero que las cosas se cambian poco a poco y se pueden ir cambiando poquito a poco. Sí, sí. Vamos a ir haciéndolo. Bueno, ya está.
Venga. Sara tenía la mano levantada y Maite también, ¿no? Sí. ¿Sara? Sí, hola. Yo tengo una preguntilla sobre el seminario, que ponía en la presentación que eran por la tarde, ¿no? Fuera del horario de la universidad. Y yo tengo una pregunta, porque ponía como lo de asistencia obligatoria y tal. Si trabajamos por la tarde o tenemos algún otro tipo de actividad que podemos justificar o algo, ¿afectaría lo del tema de la asistencia y eso? Es que no sé, si yo, por ejemplo, me coincide con mi trabajo, ¿cómo lo podría hacer? Pues Sara, yo voy, Cristina y más si me permitís. Vamos a ver. Esos seminarios son 3 en el Practicum 1. Ten en cuenta que uno probablemente se desarrolle en el horario de mañana antes del inicio de las prácticas. Ya quedan 2. Hay el último, en ocasiones se realiza al finalizar el periodo de práctica, que a lo mejor también puede ser en horario de mañana, que no lo sabemos. Pero vamos a poner en el peor de los casos de que queden 2. Yo siempre os recomiendo contactar con el tutor o la tutora académica, informarle de vuestra situación y, en la medida en que sea posible, solicitar que dentro del grupo, a ver si hay un horario que nos venga bien a todos y a todas. Si eso al final no es posible, el tutor o tutora de aquí no le queda más remedio que poner el seminario en horario de tarde, porque en ningún caso puede dificultar las prácticas por la mañana. Estamos diciendo que la asistencia obligatoria no vamos a hacer los seminarios por la mañana. Entonces, si no es posible, pues tendrás que pedir una solicitud en tu trabajo, un permiso para X hora, X tarde, pero estamos hablando de algo muy puntual, que no va a ser todos los días, ni muchísimo menos. O cambios de turno con tu trabajo, lo que sea, pero es importante la asistencia a los seminarios. Vale, yo creo que si es así con 2 o 3 puntuales no creo que tenga problema, pero vaya, era por saber eso. Gracias. Para ti. Vale, estaba Maite y Paz. Yo no sé quién levantó antes, lo siento. Una de las dos. Paz lo levantó antes, creo. Venga, Paz. Y ahora... Muchas gracias. Vale, gracias, Maite. Venga, pues Paz. Gracias, ¿eh? Pues eso, que yo... Espérate. ¿Tú quieres interpretar sordo? Sí. Nada, que yo soy una alumna sorda y Raquel es mi intérprete, ¿vale? Espera, me pongo la cámara. Ahí estoy. ¿Me veis? Sí. Hola. Bueno, pues que solo quería hacer una preguntilla. A ver, imagínate que yo puedo acceder a algunas asignaturas que yo prefiera en las prácticas, o son todas las asignaturas del centro las que yo tengo que hacer las prácticas. Carmen, el micro. Voy. Paz, a ti cuando llegues al centro de práctica se te va a ofrecer una tutora o un tutor profesional. Y entonces tú vas a estar con esa persona en la docencia que tenga esa persona. ¿Qué pasa? Que hay veces que tenemos intereses y puntualmente tú puedes proponer al centro o a tu tutor o a la dirección asistir puntualmente con otro tutor porque hace algo que te llama la atención, etcétera, etcétera. Pero lo normal, tu porcentaje de hora global, tú vas a estar con esa profesional o con ese profesional durante su experiencia diaria. Vale. Y otra cosa también, ya sé que lo he explicado con el tema de las listas, pero conozco a alguien que sí que ha podido cambiar el centro o ofrecer o no sé, ¿habría alguna posibilidad de que si no está en las listas yo pueda proponer un centro? Nada, ¿no? Mira, te comento. Hay otras titulaciones donde intervienen asociaciones, otro tipo de centros muy diversos. Y entonces, directamente desde aquí, desde el Vice de Karate, le hemos propuesto al alumnado que nos haga, que nos ayuden a ampliar la oferta. Y entonces se ponen en contacto con nosotros. Bueno, en primaria hay veces, por ejemplo, tenemos la asociación ENAPAINE que funciona con nosotros y que si conocéis contextos de práctica que puedan ser relevantes y de interés para la formación de estudiantes de primaria, nosotras encantadas de incorporarlo a la oferta. Hay un procedimiento, hay un protocolo y lo incorporamos. A excepción de los centros educativos que vienen desde la delegación y que nosotros ahí no tenemos autonomía para inscribir o no a centros en la oferta. Y los centros públicos, los centros concertados vienen directamente desde la delegación. Hay centros privados que contactan con nosotros y tienen otra vía, pero que nosotros no podemos, una vez que se cierra el plazo de Seneca, nosotros no podemos gestionar la inclusión de centros en la oferta. Y muchas veces nos escribís como que, o incluso los centros que desconocen muchas veces sus propios procedimientos, como ¿por qué no estamos?
eso o la inscripción no se ha hecho a tiempo o directamente a delegación. Vale, pues ya está. Muchas gracias. Gracias a ti, Paz. Gracias. Maite. Sí, que se me ha bajado la mano, no sé por qué. Bueno, lo que quería comentar era una cosa parecida a la que ha preguntado Sergio al principio. Maite, ¿puedes desconectar la cámara, por favor? Es que no me funciona en este dispositivo. Vale. Sí, que lo que ha preguntado Sergio, lo que quería preguntar yo era parecido. Las 3 semanas en las que se realiza el practicum no coinciden con las clases de las demás materias, pero entonces coincide con el periodo que tenemos para prepararnos los exámenes de estas materias o tampoco. Pues Maite, yo no tengo el calendario de exámenes delante, pero en teoría no debería. Hay veces que se pisa algún examen y en esos casos, evidentemente, si es desde la propia facultad donde se generan esos solapamientos, pues lo resolvemos. Pero mira el calendario de exámenes de cada asignatura y eso te va a ayudar a verlo. Yo, que soy del consejo, yo te puedo informar que los calendarios se han planificado de manera que no se solapen los exámenes, el periodo de exámenes y las asignaturas con el practicum. O sea, porque, como han dicho, el practicum es algo que va a ocupar mucho tiempo, tanto de mañana y de tarde, con los seminarios y con las prácticas en los centros y demás tutorizaciones. Entonces, se ha tenido que planificar de manera que no se solape con las fechas de los exámenes y el periodo de examen y de estudio y tampoco con las clases presenciales. Vale. Muchas gracias. Yo creo que nadie, bueno, Sí, Paz tiene mano levantada. ¿Otra quiere participar de nuevo, Paz? ¿Ángel? No, ¿Ángel, hay un error o algo. Vale. Es que se mantiene la mano muchas veces, por eso Vale. me ha ocurrido. Bueno, Ángel, tú planteas, ¿no? Si en el caso de tener... Vamos a ver, hay estudiantes que se ponen en contacto con nosotros porque hay centros que trabajan muy bien en cualquier ámbito y en la medida en que sea posible nosotros estamos aquí para facilitar, pero que contacten con nosotros, por supuesto, si se da esa situación. Pero aprovechando, ahí lo que tú comentabas, Ángel, que está todo programado para el trabajo y recuperando esa diapositiva que veíamos antes de las horas que hay que hacer por cada práctica. Yo, humildemente, como tutora académica, que también lo soy, os voy a dar una recomendación que de verdad que creo que es importante. Como veis, antes os han explicado cómo al final la entrega del portafolio, yo voy a diferenciar dos cuestiones. Por un lado tenemos el diario de práctica y por otra parte el portafolio, ¿no? Es verdad que el diario forma parte de los anexos, pero para que todo funcione muy bien, mi recomendación es que dediquéis diariamente, porque eso es el diario, una acción diaria, una vez que venís del centro de práctica, a sentaros y a reflexionar sobre lo que habéis vivido allí. No a contar lo que ha pasado. Después del recreo fulanito se ha peleado y hemos tenido esto y no, a reflexionar sobre lo que ha pasado allí. Y os digo por qué. Porque si no tenéis ese hábito diario, lamentablemente nos encontramos situaciones donde, por cuestiones vitales, llega la hora de entregar el portafolio y no nos da tiempo. Bueno, no pasa nada, tenemos la segunda convocatoria. Eso se puede trabajar a posteriori si existe ese trabajo previo diario donde podemos recuperar lo que pasó. Si ese trabajo no está, difícilmente hay algo que hacer. No tenemos cómo rememorar todas esas vivencias y se va a perder. Entonces, dedicar esas tardes a ese diario que ha pasado, qué resonancia o cómo me ha removido esto que he vivido. Y si no ha pasado nada excepcional, plantearos cómo se organiza la clase, cómo se gestiona el centro, qué tipo de comunicación de relaciones hay entre los docentes, qué tipo de relaciones... 1000 cuestiones, que eso ya os indicará vuestra tutorización académica. Pero haced ese trabajo diario, porque si hacéis ese trabajo y adelantáis lectura, vais a ver cómo todo luego fluye sin ningún tipo de problema. No hay problema con ningún práctico ni con TFG y además todo eso luego lo vais a ver cómo en el resto de asignaturas sale. Y entonces, de verdad que es determinante. Bueno, me callo. Yo como me veis, Pablo, no veo. ¿Alguna duda más? ¿Alguien que quiera intervenir? Venga, Rafael.
Sí, yo al hilo de lo que acaba de comentar Carmen, siempre en este tipo de aspectos suelo recomendar lo que, repito, lo que acaba de decir ella en base a asociarlo como un diario de a bordo, ¿no? Un diario de a bordo que es el que utilizaban los antiguos navegantes, que les servía precisamente como un aprendizaje diario y sobre todo para que al día siguiente corregía aquellos aspectos que habían visto, ¿no? Entonces, no es ya solamente, por supuesto, la utilidad que tendrá después para el portfolio, ¿no? Sino básicamente en qué puedo yo mejorar mi actitud, por supuesto, evidentemente, como bien se ha apuntado antes, no simplemente cómo mejoro mi actitud, sino mi predisposición hacia aquello que yo he visto que tengo ciertas carencias o bien veo que puedo proponer o puedo mejorar ciertos aspectos de mi perspectiva, ¿no? Sobre todo, pero básicamente desde ese punto de que yo soy responsable, como muy bien se ha apuntado antes, ¿no? Entonces, todo lo que yo no haga por mí sobre la marcha, en la realidad del día a día, después nos va a costar muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Yo creo que es un hábito que vendría muy bien implementarlo para los días que dura precisamente en las prácticas, ¿sí? Y con esto nada más y muchas gracias. Carmen, me voy a colar, discúlpame, pero me tengo que marchar, que tengo la sesión de otra titulación. Cualquier cosa, bueno, pues están las coordinadoras. Muchas gracias a todos y a todos por vuestra asistencia y gracias a Inma y a Cristina, por supuesto, por esta labor de coordinación. Bueno, que bienvenidas y bienvenidos a Prácticum. Muchas gracias, Gracias, Carmen. Venga, Hasta luego. Sí, Carmen Nerea, ¿tenía otra preguntilla? Sí, a ver, es que hay gente que se ha quedado fuera del, sobre todo yo estoy en el doble grado, y están preguntando, la gente que vaya a hacer Erasmus, no este año, a lo mejor el año que viene, ¿el practicum no tendrían que elegirlo entonces o podrían hacer el practicum fuera? Pregunta desde el grupo. Carmen, si te parece, contesto ya esa pregunta, Cristina. Yo, por ejemplo, casi todos los años, todos no, pero casi todos los años he tutorizado algún alumnado en práctica de Erasmus. Lo que tienes que hacer, en primer lugar, es como ha comentado Carmen, notificarlo a Amparo, que es la encargada de la movilidad. ¿Qué se hace? Os tendréis que poner en contacto con la universidad a la que vayáis, ella os ayudará en ese proceso y se hacen las prácticas. Normalmente el practicum, por ejemplo, 3.2, que es el que yo he tutorizado de lengua extranjera, lo hemos hecho sin problema en centros en Praga, en Reino Unido y en otros centros educativos. Ya te comento, se intenta adaptar, incluso yo he tutorizado esas prácticas en lugar de enero y febrero, las he tutorizado en mayo. Pero eso ya, como ha dicho Carmen anteriormente, son cuestiones muy excepcionales. Pero desde la Universidad de Málaga siempre fomentamos que aprovechéis las movilidades, ya sean SIFUE, ya sea de Erasmus, con lo cual, lo que es una oportunidad, tendremos que intentar, en la medida de lo posible, facilitaros que no tengáis que retrasar vuestros estudios, porque hemos visto que los prácticos son llaves. Si no aprobáis uno, no podéis pasar al siguiente. Con lo cual, eso ya son temas muy específicos. Al práctico 1, por supuesto, que no afecta porque es el primer curso. Sabéis que el Erasmus no la podéis hacer hasta el tercer curso mínimo. Con lo cual, llegado el momento, ya lo comunicáis y se intentan optar por alguna vía. Pero os digo que yo lo utilizo varios años y normalmente va todo bien y no suele haber problemas. Perfecto, gracias. Alba Amil. Hola, mira, perdona, es que soy también del doble grado y me acabo de poder conectar y tal. Y a ver, quiero aprovechar, si no les importa, ya que Inmaculada ve que sabe un poco del tema del Erasmus con educación primaria, ¿se sabe algo de si van a dar alguna charla dentro de poco o algo? Es que sobre todo los del doble grado estamos súper perdidos con el tema. Es que esos tendrán que informar Amparo Civil, a la que nosotros no llevamos nada de Erasmus. Vale, Inmaculada siento, ha comentado cuando hemos tutorizado a alumnado que hemos tenido fuera, pero nosotros no llevamos esta parte. Vale, muchas gracias. Y sí que te he visto que has entrado al final, no te preocupes, que sois muchísimos alumnos, estabais convocados los estudiantes, como veis en la semana 0, y es verdad que os habéis quedado mucho fuera porque tenemos limitación. Entonces, de todas formas, se queda grabada esta sesión y se os facilitará el enlace. ¿De acuerdo? No sé si me deja alguna preguntilla que vi antes por el foro. Bueno, alguien que ha preguntado por el campus virtual, como he dicho al principio, todavía no están creadas las páginas del campus virtual porque durante esta semana estamos
todo el profesorado está creando sus asignaturas en campus virtual. Se creará en breve. De todas formas, vosotros hasta enero no tenéis en realidad que entrar en el campus, no tenéis que estar en contacto con el tutor o tutora porque no hay tutor y tutora ahora mismo para vosotros. Todavía no ha llegado esa asignación. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntilla más? Yo creo que no hay nadie. No he visto manos levantadas. Yo antes preguntaba, ¿no? Porque, o sea, yo se lo pregunté a mi tía, que ella es directora de un cole, pero no me supo responder, me dijo que preguntara yo en la sala de práctico. Y es que, por ejemplo, ¿vale? No sé, yo tengo una discapacidad, ¿vale? Reconocida del 66%. Entonces yo me pregunto si, al igual que pasa cuando hacen las oposiciones, si aquí con el práctico pasa igual, que tienes como cierta preferencia en elegir el centro. Nosotros aquí no tenemos ese... Va por expediente académico. La elección del centro va por, como ha dicho Carmen Vaquero. Claro, o sea, por el certificado. El 1, porque luego el segundo ya sí se ve, me parece que hay otro tipo de elección. Pero ahora mismo es solamente por el expediente académico. Sí, o sea, que lo que viene siendo el certificado de nota y tal, ¿no? Exactamente, sí. Vale, ok. Estoy mirando aquí arriba. Yo creo que no, que están todas contestadas. Ahora, eso sí, lo ha comentado Carmen, estamos todavía en periodo abierto. Sabéis que hay centros educativos que tienen una cierta casuística, que incluso se puede dar lenguaje de signos, que tienen una oferta un poco diferente. Si los conocéis, por supuesto que os animamos a que a su vez animéis a esos docentes, ahí al equipo directivo, a que lo soliciten. Carmen ha hecho hincapié en que no podemos después incluir a nadie de centros educativos públicos concertados. Pero si se trata de un privado especializado en algo, lo podéis hacer llegar a la coordinación y, por supuesto, en la medida posible, se incluye. Pero lo que pasa es que son ellos los que tienen que solicitarlo. Nosotros no podemos incluir a nadie. Son los centros los que tienen que solicitar. Ellos lo animen. En este caso, el equipo directivo es el único que tiene potestad de ponerse en contacto con la coordinación académica y porque hemos visto anteriormente que ellos son libremente quienes eligen. Nosotros no proponemos, sino ellos los que deciden solicitarlo. Ahora, si vosotros conocéis, como antes, por ejemplo, Ángela ha comentado, pues mi tía directora, o conozco a no sé quién, animadlo. Si vosotros os gusta X centro educativo, tenéis contacto, pensáis que os va a ir bien, animad a esos centros educativos que lo soliciten. Sí, pero si tú, por ejemplo, tienes un familiar en un centro, tú no puedes, o por ejemplo en mi caso, mi tía es directora, yo no puedo ir a hacer práctica allí porque ella es la que me tiene que evaluar. Entonces yo tengo que hacer una declaración jurídica. No, en ese caso tienes conflictos de interés ahí, no exactamente. Claro, es que, vamos, lo he escuchado. Tú puedes animar, pero no puedes solicitar. Yo puedo animar a la gente que vaya, pero bueno, aún así mi tía me ha comentado que de primaria no han pedido práctico este año. Entonces. Así que lo siento por el que quiera ir a primaria a su cole, pero... Bueno, ¿alguna duda más? ¿Tenéis alguna preguntilla más? ¿No? Vale, bueno, pues si os parece, cerramos aquí esta primera sesión, esta primera toma de contacto con el practicum. De todas formas, como ya os he anticipado antes, vuestro periodo de práctica comenzará en enero y que si me parece que no he visto es a finales de enero, con lo cual tenéis tiempo para entrar en contacto con el tutor o tutora cuando ya esté toda la asignación realizada, por vuestra parte la selección del centro y luego la tutorización y para la organización de los seminarios. De todas formas, ya sabéis cuáles son nuestros correos, cualquier duda que tengáis, cualquier cuestión que queráis abordarnos, estamos disponibles, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra asistencia y nada más. Nos vemos virtualmente o nos vemos por la facultad. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros siempre. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós.